Aquí uno se pone nervioso, pero pues nada, dentro de las cosas que el Señor nos ha dado y las habilidades y dones es presentar y exponer el mensaje de salvación, misión y evangelismo. Y hoy como culto de evangelismo, perdón, de misiones, me toca a mí exponer la palabra del Señor. Así que yo les voy a presentar lo que el Señor me puso en mi corazón para esta noche. Así que, aunque el tema estaba al revés, cuando lo pusimos en los anuncios, exacto, pues de personas inexpertas a expertos en el Señor. No sé si le llegó al sonido que lo envié por... Sí, ok. Así que el propósito de esta prédica es que ustedes puedan analizar en qué parte del camino ustedes se pueden encontrar. Así que la mayoría de nosotros, cuando llegamos a los caminos del Señor, no teníamos ni la más remota idea de que le íbamos a servir al Señor, o en qué podíamos serle fiel, o qué podíamos hacer. Pero dentro de todas las cosas, nos damos cuenta que tan pronto llegamos a los caminos del Señor, nuestra vida empieza a tomar sentido y comienza a tomar dirección. Y si no es por Cristo, obviamente estaríamos a la deriva. Así que siempre que predico, pues trato de que Dios hable primeramente a mi vida y luego pues podérselo exponer a ustedes para que Dios también le hable. Así que me gusta mucho la frase del pastor que dice: nosotros no llegamos aquí por nocaut o por decisión. En mi caso, yo tomé una decisión de seguir a Cristo. Y me costó dejar mis amistades, me costó dejar toda mi vida traspasada. Y fui muy cuestionada por esos hechos. Hasta algunos saben que pues yo obligué a mi esposo a casarse conmigo. Yo le dije: si no te casas conmigo, te vas de patitas para tu pueblo. Y mi esposo vive en Atillo. Así que para mí fue una decisión decirle sí a Cristo y empezar a poner mi vida en orden. Porque sabía, o sea, de niña había sido inculcada que los caminos del Señor eran los correctos, pero me desvié y caí en los caminos del Señor. Y cuando decidí seguirlo, gracias a que tuve un bebé, y dije: yo no puedo dejar este nene a lo loco. Sí, Señor, yo no sé atender bebé, yo no sé hacer nada, pero yo sé que contigo es mejor. Así que fue una decisión. Así que, pero muchas veces nosotros, la mayoría, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para comenzar esos cambios. No sabemos qué camino tomar, qué hacer, cuál es la meta, quién me la enseña, cuál es el manual. Nadie te lo dice por la calle mientras uno está al garete. Tenemos tantas dudas y preguntas sin respuesta que sin el don del discernimiento del Espíritu Santo, hoy estaríamos mega perdidos. Pero la iglesia juega un gran rol fundamental para contestar y apoyar a estas personas inexpertas en la toma de decisiones. Así que en Mateo 7, del 13 al 14, dice: entrar por la puerta estrecha y es espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Aquí en Mateo nos habla de esta toma de decisiones en el camino. Este pasaje describe los caminos distintos, dos caminos. Uno ancho y espacioso. Es fácil seguir mucho la gente que lleva a la destrucción, y obviamente el camino angosto y estrecho, que es difícil de encontrar y de seguir
Solo unos pocos hallan, pero conduce a la vida eterna. Al estar en Cristo, al estar en el mundo sin Cristo, sin fe y sin esperanza, se hace demasiado evidente que no tendríamos propósito ni llamado, ni mucho menos para ser útiles para el Señor, porque nuestro camino no era el correcto y nuestras prioridades estaban totalmente cambiadas. Éramos, o algunos pueden ser, inexpertos en los temas bíblicos, pero sabe que desea cambiar, pero Dios sabe que usted desea cambiar y que tiene que tomar un rumbo superando todo lo correcto. Así que por eso aquí estamos. Y hoy yo le quiero hablar de las diferentes etapas de un cristiano. La primera etapa, obviamente, es la que estamos en gestación. Esta etapa, ¿verdad? Cuando está una mujer embarazada, se asemeja a que no sabemos nada de Dios, ni realizamos nada de sus enseñanzas, ni en esta etapa estamos totalmente en construcción de nuestro testimonio, o estamos en los placeres del mundo que nos dominan y nos poseen. O te apartaste de los caminos. Esa es la etapa de la gestación. La segunda etapa es obviamente cuando llegamos a los pies de Cristo, el nuevo nacimiento. Esta etapa es donde se recibe el perdón de los pecados y se experimenta la fe inicial. Esta etapa del creyente es como un bebé espiritual. Necesita alimento espiritual, necesita cuidado y necesita las enseñanzas bíblicas. Se puede decir que obviamente es el bebecito. El tercero, la búsqueda de la identidad en Cristo. Esta tercera etapa se enfoca en la búsqueda del establecimiento de la identidad suya en Cristo Jesús, según Gálatas 20. Nos recuerda que ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para Cristo. Y nuestra identidad se encuentra en Él. En esta etapa los creyentes pueden enfrentar desafíos relacionados con su identidad y su propósito. La palabra de Dios que conviene es nuestra guía fundamental para comprender quiénes somos en Cristo Jesús y cómo vivir de acuerdo a esa identidad. Así que la confianza en las promesas de Dios es esencial para superar estos obstáculos y crecer en la seguridad de Él. Obvio, la iglesia, la comunidad cristiana desempeña un papel fundamental bíblicamente para que nosotros podamos fortalecer a esos creyentes mientras descubren y afirman su identidad en Cristo. Se puede decir que este tercero está en sus primeros pasos de infancia. Ese niño, quizás 1 año, 2 años, 3 años. En estas 2 primeras etapas, el creyente necesita alimento espiritual, cuidados y muchas enseñanzas. Pero obvio, todo niño llega a la juventud y desarrolla el carácter del cristiano. Esta es la tercera etapa. Destaca el desarrollo del carácter cristiano. Según Romanos 5, del 3 al 5, se nos anima a regocijarnos en las tribulaciones porque producen paciencia, carácter y esperanza. Las pruebas y desafíos de esta etapa son las herramientas que Dios utiliza para moldear nuestro carácter a la imagen y semejanza de Cristo. En el proceso de desarrollar el carácter cristiano, la paciencia y la perseverancia son virtudes esenciales. A medida que enfrentamos las dificultades, confiamos que Dios está obrando y nos capacita para superar las pruebas con fortaleza y fe. Esta etapa son jóvenes espirituales
que se fortalecen en fe y en los deberes que tienen los creyentes con la iglesia. Ahí empiezan a conocer cuáles son los deberes que tienen que ejecutar. Ahí empiezan a hacer el servicio, empiezan a, pastor, ¿dónde pongo? ¿Qué hago? Y la mayoría de los creyentes muchas veces se quedan en esta etapa. El solamente venir a la iglesia, estudiar la palabra, y me conformé solamente con llegar a la juventud. Pero el Señor espera más de nosotros y quiere que nosotros lleguemos a la vejez. ¿Qué estamos haciendo para no llegar a ese punto? Así que obviamente empieza a darse cuenta en el quinto paso que esas responsabilidades nos tocan. Nos tocan en nuestra casa, nos tocan en la iglesia. Y obviamente en esa etapa se encuentra el reconocimiento de las respuestas del llamado al ministerio. Ahí es cuando uno dice, Señor, tú me creaste con un propósito. Mis dones, mis habilidades, lo que tú me diste, ¿dónde yo lo voy a poner? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Para qué yo soy útil? Y a veces, cuando llegamos por esa puerta, ya desde que estábamos en la gestación, ya el Señor nos había dado esos dones y esas habilidades para que nosotros los usáramos para su propósito. Y habíamos desperdiciado tanto tiempo y ahora es que nos estamos dando cuenta que esos dones y habilidades son necesarios para Cristo. Así que Jesús en Mateo 28 nos instruye a ser seguidores de todas esas naciones. Y obviamente aquí el creyente empieza a explorar y a desarrollar esos dones y en la búsqueda de la voluntad divina del Señor. La mentoría y el discipulado y todas las clases que usted ha venido cogiendo son útiles para ese momento. Así que se puede decir que en esta etapa usted es ya adulto, pero cuando a veces llegamos a adultos, hemos sido forzados y somos adultos inmaduros. Y tenemos, bueno, ya llegué a los 21 años. Estoy bien contenta. Ya tengo casa, ya estoy pagando renta, ya estoy pagando carro. Pero ¿cuánta inmadurez todavía tengo en mi vida espiritual? Dios no desea que nos quedemos siendo inmaduros. Él quiere que maduremos en Él y florezcamos. Así que, obviamente, estamos empezando a madurar por los cantazos. Así que llegamos a la etapa 6, la consolidación de la fe en la madurez espiritual. En esta etapa se caracteriza por la consolidación de la fe en la madurez espiritual. En Hebreos 5:14 destaca la importancia de la madurez espiritual que permite discernir entre el bien y el mal. La madurez espiritual implica un conocimiento profundo de la palabra de Dios y de una conexión íntima con Él. Aunque alcanzar la madurez espiritual es un hito significativo, la formación continua es esencial. El seguir leyendo la palabra, la oración constante, el ayuno, la participación en la comunidad eclesiástica, son prácticamente cruciales para mantener y fortalecer esta madurez espiritual. La madurez espiritual también se refleja en el testimonio y en el impacto positivo que usted le implica a otros. En esta etapa, ya usted es una persona madura, haciendo lo que le toca a cada creyente. Así que, donde el creyente pasa de ser salvo a ser discípulo, alguien que sigue a Jesús, se acerca fielmente y Dios pasa a ser su todo en la vida, teniendo una relación íntima y profunda con el Señor. Y ya usted empezó a ser discípulo. Pero obviamente
La palabra discípulo, cuando yo la capté en mi vida, que decían los 5 ministerios, el discípulo es como ese tipo de apóstol, el que va, el que lleva el mensaje, el que lleva las misiones, el que se profundiza en su interior, el que no solamente para él es el mensaje, sino para otros, el que tiene que llevar ese plan de misión a su casa, el que sabe que su abuelito se está muriendo y todavía no tiene a Cristo, el que se esfuerza por llevar ese mensaje. Desde que yo empecé en los caminos del Señor, yo le decía al Señor, Señor, ponme esa persona que tú quieres que yo hable de él. Y hace poco yo no hacía esa oración. Y yo dije, hace tiempo como que yo no le hablo a nadie del Señor, vivo como en automático. Porque no forzamos a nuestro espíritu a buscar esa entrega de hablarle a otro de Cristo. Y ahora no salgo de casa, Señor, pónmelo, tú sabes que yo le tengo que hablar a alguien. Y a veces he estado en cita y yo, ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? Señor, ayúdame. Y es que el Señor me está poniendo y me está instando a que le hable a esa persona porque lo necesita, y me he dado cuenta después en la conversación que lo necesita. Pero si nosotros mismos no nos obligamos a llevar el mensaje de salvación, ¿cómo vamos a convertirnos en discípulos en ese último paso? Que obviamente el discípulo en esta etapa es un anciano que está en la etapa de alcanzar cuando un cristiano ha crecido en el conocimiento de Dios y en las enseñanzas bíblicas y está viviendo de acuerdo a los principios, más está buscando esparcir el mensaje de salvación. Obviamente la vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento y de transformación, donde se experimentan diferentes etapas de desarrollo espiritual, y estas etapas pueden ser extendidas como un camino desde bebé hasta anciano. Obviamente ahí implica la justificación, la santificación, la glorificación. Cada etapa nos lleva a desafíos y a responsabilidades y oportunidades para crecer en fe y servirle a Dios. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con misiones? Pues le diría que mucho. Las misiones están en todos lados. Hay diferentes campos de misiones y usted está en la iglesia que le toca sembrar y cosechar. Campos donde usted puede el deber y la responsabilidad con Cristo, que lo salvó y lo libertó. Usted no puede estar en las buenas nuevas de salvación allá afuera porque hay mucha gente que necesita lo que usted tiene. Así que en Mateo 28, del 16 al 20 nos habla. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí obviamente Mateo nos está dando una orden, o sea, fue Jesús el que lo estaba hablando y dice: por tanto, id y haced discípulos. Sería un pecado de omisión si usted omite el id y hacer discípulos. Usted no debería quedarse siendo un bebé espiritual. Usted debería procurar madurar espiritualmente hasta llegar a ser un anciano espiritualmente y analizar en qué punto de madurez te encuentras. ¿Y de qué se trata el Evangelio?
¿De qué se trata? Obviamente, el Evangelio se trata de las buenas nuevas de salvación, muerte y resurrección, y de cómo ofrecer la salvación a la humanidad. Al llegar, ¿verdad? La llegada del reino de Dios, la muerte y resurrección de Jesús, la salvación a través de la fe, el arrepentimiento y la transformación, redención, reconciliación, esperanza de vida eterna y transformación personal. Obviamente, todos estos campos nos ayudan a que obviamente nosotros entremos en los diferentes campos de misiones. Obviamente usted tiene que evangelizar a su familia inmediata, a su casa, las familias cercanas o lejanas, obviamente primos, tíos, abuelos, los que no viven con usted, pero también tiene amigos, vecinos, compañeros de trabajo, desconocidos. Tu pueblo, tu ciudad, tu país y el mundo. Si nosotros cogiéramos el teléfono de nosotros, yo trabajé en cuentas multiniveles y nuestro líder a veces nos hacía que en nuestro teléfono empezáramos a sacar contactos de a quién le íbamos a vender, a quién le íbamos a llevar la promoción. Si nosotros hiciéramos un inventario en nuestro teléfono de las personas que no le sirven a Cristo, aquí no cupieran. Y de toda la gente que amamos, que no le sirve a Cristo, estamos desaprovechando oportunidades cada día. Porque no nos proponemos misionar en nuestro entorno, en nuestra nación, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. No nos atrevemos, nos da penita, nos da vergüenza. Una de las primeras veces que yo me alejé de los caminos del Señor, cuando fui joven, fue la vergüenza. Ay, te vi montar en la guagua a la iglesia. Mi mamá se le dañó el carro y me fueron a buscar. En ese momento vivíamos en el residencial. Ay, nena, te vi que te montaste en la guagua a la iglesia. Y yo, no, mentirosa. Me dio tanta pena que no volví. Así que no nos dé pena, porque este mensaje es de salvación y restauración, de poder, de dominio propio, para que las almas se salven y sean arrebatadas de Satanás. Así que, obviamente, en Deuteronomio 30, del 11 al 20, porque este mandato yo te lo he dado hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, que subieras por nosotros al cielo, y no solo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará de nosotros al mar? Para que no traiga y no lo haga oír, a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy el bien y la muerte y el mar, porque no te mandó hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en tus caminos y guardes tus mandamientos, tus estatutos y tus decretos, para que vivas y sea multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar y poseer de ella. Mas si tu corazón se apartase y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolonguéis vuestros días sobre la tierra donde viváis,
pasando al Jordán para entrar a la posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros. Yo he puesto delante de ti la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que les iba de dar. Así que están esos dos caminos. Él te está diciendo que esos dos caminos, uno te va a llevar a la perdición y otro te va a llevar a la maldición. Pero obviamente la clave es aceptar tu llamado y misión. Ten metas y objetivos claros en Jesucristo, claramente definidos. Pelea la buena batalla de la fe. Conoce las diferentes etapas de madurez espiritual. Pasa de ser una persona inexperta a ser un experto en las cosas bíblicas. Ejecuta tu llamado a los diferentes campos de las misiones. Toma de decisiones y camino a tomar. Como último, pueden ir subiendo los adoradores. A ustedes y a mí nos toca decidir si ustedes se quedan siendo personas inexpertas o personas expertas en el Evangelio de Jesús. A ustedes les toca poner en claro sus prioridades como creyentes. ¿Qué camino tomar? ¿En qué etapa estoy hoy? ¿En qué etapa deseo estar para poder trabajarla y alcanzarla como meta de cristianos? Esto es un análisis para que usted se haga interiormente y se analice en qué etapa usted quiere estar. Porque, claro, es fácil levantarse, estar en automático, ir a la iglesia, que me den la palabra. Pero ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con lo que realmente me toca hacer como creyente? Estoy en el área donde Mateo dice, id, lo estoy ejecutando. Es un pecado de omisión. Así que hay muchas cosas. Pero a usted le toca hoy decidir en qué etapa está. En resumen, el Evangelio de Jesús es un mensaje de esperanza y redención y de transformación, basado en las buenas nuevas, muerte y resurrección de Jesús. Si alguien no te hubiera evangelizado, usted hoy no estaría aquí. Por eso las misiones son sumamente importantes. Esfuérzate por madurar y aprender a todo acerca de Cristo y de sus enseñanzas, que ellas son las que te van a llevar a la vida eterna. Y obedece ese mandato de las misiones, porque el más beneficiado serás tú. Así que yo no sé si aquí hay alguien que no le ha servido al Señor, si se ha apartado de sus caminos. Si se fue y retomó o quiere retomar. Pero yo te invito en esta noche a que reflexiones en esto. Y también te llamo, si estás estancado, el altar está abierto.
Si estás estancado en las etapas de crecimiento espiritual, estás a medias, no sabes en dónde estás, el altar está abierto. Necesitas oración para que poder llegar a tu etapa de madurez espiritual, el altar está abierto. Si sabes que necesitas oración y no sabes en qué camino tomar, no sabes cuál es tu propósito, el altar está abierto. Santo, aleluya. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas mi verdad en mi apego.